El cielo se oscurece. 7 esferas adornadas con estrellas brillan, y de estas surge una figura de luz que de a poco toma forma. Su cuerpo se extiende hasta donde los ojos permitan ver, y una imponente voz anuncia que el dragón de los deseos ha vuelto a despertar. Shenron. Es gracioso detenerse a pensar que tras todos los obstáculos y batallas que Goku tuvo que superar, el nombre del show hace más referencia a este personaje que al protagonista, porque toda esta historia comenzó con la búsqueda de las místicas bolas del dragón. ¡Papá! ¡Alf dijo bolas! ¡Botón! Pensándolo bien, eso no suena muy correcto. Mejor traduzcámoslo a esferas del dragón. No queremos presentar un show acerca de cómo un grupo de niños van en búsqueda de las bolas de alguien. Ya tenemos las manos ocupadas lidiando con Maestro Roshi. Ok, el asunto es que, si bien las esferas del dragón y Shenron fueron elementos muy importantes a lo largo de la trama de Dragon Ball, con el tiempo solo se vuelven un simple deus ex machina para evitar consecuencias, y lo que una vez fue una imponente figura pasa a un segundo o incluso tercer plano. Pero opino que Shenron no se lo merece, así que en el video de hoy decidí dedicarle unos minutos al personaje, el cual técnicamente le debemos toda la serie. Mi nombre es Aidan el Mago, y esto es Origen Mitológico. En caso de que alguien no lo sepa, porque supongo que siempre hay alguien, Dragon Ball fue un cómic japonés, comúnmente conocidos como manga, ilustrado y escrito por el autor Akira Toriyama, el cual causaría un revuelo gigantesco en la industria del cómic y animación japonesa, una vez que su serie fuese adaptada a distintos animes. De hecho, decir revuelo es quedarse corto. Fue básicamente una revolución, y lo digo literalmente, porque la dirección del manga cambiaría por completo gracias a esta obra, con futuros autores hoy en día sumamente reconocidos encontrándose muy influenciados por Dragon Ball en sus obras. Pero, ¿de qué va Dragon Ball? Bueno, la serie cambiaría bastante su trama principal, pero al menos en un principio, se trataba de las aventuras de un niño que creció en lo salvaje de las montañas junto con una chica de ciudad sumamente inteligente, buscando lo que la serie presenta como esferas del dragón, relatándose que si juntas las 7 esferas, un deseo se te será concedido. El maestro Toriyama jamás ocultó que buena parte de su inspiración provino del relato Viaje al Oeste, una novela china publicada en el siglo XVI que utiliza una serie de personajes legendarios en su obra, con el más famoso de todos siendo Sun Wukong, el Rey Mono, el cual en Dragon Ball podemos ver bastante de este personaje en Son Goku. Por lo que el maestro Toriyama no era ajeno a utilizar relatos antiguos mitológicos para moldear su obra, lo cual nos lleva al invitado de honor, Shenron. Ya a simple vista podemos notar que Shenron es un dragón asiático, cuerpo serpentino, largos bigotes, un par de astas y de color verde o azul. Lo explicaré más adelante. El asunto es que si hablamos de dragones asiáticos poseemos varios tipos, lo que nos lleva a preguntarnos en cuál fue basado Shenron. Bueno, al fijarnos en su diseño ya sabemos que se trata de un dragón chino y no uno japonés. Esto lo digo por sus garras. Dragones japoneses son normalmente representados con 3 garras, mientras que los chinos poseen 4 o 5. Y ya sabiendo a dónde dirigirnos, el más obvio primer candidato a analizar es el dragón mencionado en las historias de Sun Wukong, explicándose que el Rey Mono visita el palacio submarino del Rey Dragón del Mar del Este, Ao Wang, en búsqueda de un arma de su calibre, siendo así que obtiene su famoso bastón mágico, el cual, entre muchas de sus habilidades, posee la de alargarse a voluntad. Yep. Que, por cierto, el bastón al final fue una sugerencia por parte de la esposa de Ao Wang, y hasta donde yo sé, nuestro Shenron se mantiene soltero.
Ahora, el bastón de Goku supongo que posee una cierta conexión con Shenron, aunque es una bastante indirecta, ya que el verdadero objetivo del bastón es unir el templo de Karin con el templo de Kami, el creador de las esferas, lo cual es similar al arma de Sun Wukong, que tampoco fue diseñada para ser un arma, sino una herramienta que sostiene los mares. Pero incluso con todo esto en cuenta, Shenron poco tiene que ver con el bastón de Goku. Si seguimos investigando a Ao Wang, pues no se asemeja mucho con nuestro Shenron. Algunos relatos presentan a Ao Wang como un tiránico dragón, creando sequías, tormentas y otros desastres. Así es, no todos los dragones asiáticos eran buenos niños, pero en los relatos que conciernan a Sun Wukong, el rey dragón se presenta bastante amigable, no solo ayudando al rey mono a obtener su arma predilecta y su atuendo, también aparece en un par de ocasiones para darle una mano, o garra en este caso, trayendo la lluvia para tratar de apagar las llamas de un demonio, aunque falla estrepitosamente, y en otra ocasión para crear un elixir, por lo que supongo que hay cierto paralelismo entre Shenron ayudando muchas veces a Goku y sus amigos, con Ao Wang ayudando a Sun Wukong, pero lo noto como una comparativa bastante floja. Otro fuerte candidato a tomar en cuenta es el dragón del cual toma su nombre, Shenlong, traduciéndose del chino como Dios Dragón o Espíritu Dragón. Resulta bastante obvio la similitud de los nombres. De hecho, dependiendo del doblaje, Shenron es directamente nombrado Shenlong. Pero con eso dicho, ¿qué tenemos aquí? Pues, acorde a la cosmología china antigua, existen 4 tipos fundamentales de dragones. Los Tianlong, o dragones celestiales, protectores de los dioses y sus palacios, los Dilong, o dragones de tierra, encargados de los flujos de los ríos, los Fulong, o dragones del inframundo, guardianes de los metales preciosos bajo tierra, y los Shenlong, los dragones espirituales, manipuladores del viento y la lluvia. Y antes de que alguien empiece a escribir furiosamente en los comentarios, otras fuentes suben el número a 9 tipos de dragones chinos. Pero con esto ya entendimos la importancia de Shenlong. Es una divinidad de los cielos, el que obsequia la lluvia para mantener con vida los cultivos, siendo por eso que la gente de China lo alababa tanto y oraban para que trajese las aguas en los periodos de sequía. Normalmente es representado con 5 garras y su color varía. Algunos lo retratan con un azul cielo, pero otros sostienen que al tratarse de un dios dragón, su color debe ser el dorado. Y otras historias directamente dicen que Shenlong puede cambiar el tono de sus escamas a su antojo. El tema es que sabemos que Shenron es verde, y lo curioso de los dragones chinos es que el color de sus escamas suele asignarle ciertas características. Y antes de que cualquier fan hardcore se enloquezca, existe un constante debate entre los más otakus de los otakus sobre el color original de Shenron en el manga. Resumiendo mucho melodrama, un número considerable de personas, es decir, nerds, proclaman que Shenron siempre fue azul en el manga y que el anime lo cambió a verde, con el mismo Toriyama explicándolo. Pero tras investigarlo por la red, jamás encontré una entrevista o declaración oficial que respalde este supuesto dato. Esto no quiere decir que dicha declaración no exista, pero nadie parece ser capaz de apuntar a una fuente, es solo algo que repiten una y otra vez. Si alguno de ustedes conoce alguna entrevista o declaración donde dicha información fue confirmada, no duden en compartirlo en los comentarios, les estaré muy agradecido. Por el momento, lo único que pude encontrar es la portada del episodio 106 del manga. El asunto es que Toriyama siempre fue inconsistente con los colores de Shenron, a veces presentándolo verde en dibujos promocionales, que es cierto que pudo haber cambiado de opinión cuando vio la versión del anime, pero nada de eso importa, porque en China el Long verde y azul entran en la misma categoría, King Long, más reconocido como Dragón Azul o Dragón Azul Verde. Este es el dios dragón del este, representando a la primavera y asociado con la madera, uno de los 5 elementos del folclore chino. Mientras, en la mitología taoísta, este Long porta la esencia del sol y la luna, respirando viento y nubes, y con su voz siendo trueno. Lo cual no nos aporta demasiado, aunque supongo que vale la pena remarcar que este es el mismo punto cardinal asignado a Ao Wang.
Pero no hay nada muy destacable entre estos dos para apuntar a una obvia inspiración, faltándole a ambos la característica más grande de Shenron, su capacidad para conceder deseos. Como ya mencioné, en orden para que Shenron te conceda un deseo, primero debes reunir las 7 esferas del dragón. Ahora, es cierto de que no existe un directo equivalente en mitos de dragones, pero definitivamente el dragón oriental se caracteriza por proteger una esfera mágica. En algunas historias e interpretaciones, la esfera representa el sol, en otras es la luna, y a veces se dice que es una gigantesca araña metamorfoseada en una bola. ¿Qué? Ok. Y una bastante popular es que se trata de una perla, a veces conocida como perla de la sabiduría o perla del dragón. Esta simbolizaba energía espiritual, sabiduría, prosperidad y poder, contándose que es gracias a esta perla que el dragón puede ascender a los cielos. Y me refiero más a una idea espiritual del cielo, no era solo la habilidad de volar, sino que esta lo transformaba en un ser de un estatus espiritual muy alto. Si bien esta perla es muchas veces representada en las garras del dragón, diferentes relatos explican que el Long mantiene oculta su perla en su garganta o barbilla. Ahora, en cuanto a los poderes de la perla, pues no se caracterizaba por brindar deseos. Algunos cuentos e historias explican que la perla puede darte abundancia en comida, algo que creo que hubiera dejado a Goku más que complacido, mientras que otros relatos explican que estos pueden controlar o producir agua. Incluso en Corea existen historias de este tipo en sus dragones, sumándole la habilidad de sanar cualquier herida. Oh, y un cuento clásico de China habla de un joven que se encuentra con una de estas perlas y que tras pasarle de todo un poco, se la termina tragando, transformándose en un dragón. Esto último no ayuda en nada a nuestra investigación, pero quería compartírselos. El asunto es que, ¿existen registros de perlas concediendo deseos? Pues de hecho, sí. Verán, una teoría apunta a que la famosa perla del dragón es una idea derivada de la Chintamani, que en el budismo se presenta como esta mística piedra o joya con la capacidad para conceder deseos, con un particular relato conectando la gema con un rey dragón. La historia nos relata que en el norte de la India vivía un abad budista, que por el bien de la humanidad fue en búsqueda de la perla preciosa que concede todos los deseos. Navegó en barco y cuando se encontraba en medio del mar, por el poder de Buda llamó al rey dragón. Después de haberlo atado mediante encantamientos místicos, le pidió que le entregase su perla. Pero el dragón, siendo bastante inteligente, logró engañarlo para que soltara los encantamientos, tras lo cual ascendió al cielo, dejando atrás al abad con manos vacías y destruyendo su barco. Aquí claramente establecen la perla del dragón como una perla que concede todos los deseos. ¿A qué no suena a algo familiar? Sí, por supuesto, aquí hablamos de una perla sola y no de 7, pero creo que ya entienden la idea. Shenron no fue basado en un dragón particular, sino en una mezcla de diferentes mitos de dragones. Toriyama tomó elementos de diferentes mitologías y los incorporó de la manera que más le convenía para contar un relato interesante. Probablemente utilizó un dragón en su obra más que nada porque son criaturas de alto poder que llaman a la aventura, tomando el nombre de Shenlong porque quería que su dragón fuese presentado como una especie de dios o deidad con poderes divinos. O al menos esto es lo que yo creo. A su vez, para mí, tomó la idea de las perlas de dragón y las transformó en 7. ¿Por qué ese número? ¿Quién sabe? Puede que lo haya hecho solo porque es el típico número de la suerte, porque se le antojó, o también puede ser a causa de la constelación china del dragón azul, el dragón azul y verde que les mencioné antes, cuya constelación se conforma de 7 estrellas fundamentales. Juntar 7 esferas con estrellas, es decir, reunir 7 estrellas para invocar a un dragón. Sí, realmente creo que Toriyama tomó muchos elementos sobre el dragón oriental y le dio forma a uno nuevo, una de las entidades dracónicas más famosas de toda la ficción contemporánea, representante de una serie que marcó mi infancia, así como la de muchos otros. Dragon Ball, pues trajo un montón de diferentes emociones en mi joven vida. Y ahora estoy lleno de divertidos recuerdos sobre las aventuras de un niño mono y sus amigos.
Es una verdadera lástima que el gran maestro haya tenido que irse tan temprano, pero el legado que nos dejó siempre estará aquí. Y por todo eso y mucho más, gracias, señor Toriyama. Espero que, donde quiera que esté, haya podido alcanzar la paz que se merece. Quiero aprovechar y agradecerles a todos ustedes por ver este video hasta el final, que en caso de que no lo sepan, estoy tratando de revivir un viejo proyecto de programa al que llamé Origen Mitológico, el cual se trata de esto mismo, tomar personajes de ficción y analizar sus posibles influencias mitológicas. Siendo el año del dragón y con las tristes noticias de Toriyama, pues creo que vale la pena arriesgarse en un tercer intento para revivir esta idea. Espero que les haya gustado y espero poder hacer otro de estos videos a futuro. Realmente me gusta la idea de este programa. Con lo cual también quiero aprovechar para agradecer fuertemente a todos mis patrocinadores por sus constantes donaciones, siendo todos bienvenidos a volverse un patrocinador de Ardabor mediante Patreon. YouTube no es fácil de lidiar, créanme. Y con esto dicho, me despido. Nos estaremos viendo en el próximo video.